este nuevo tema que es invierte, ¿no es cierto? Ya hemos entonces nosotros identificado a esas personas. Les contaba yo la semana pasada que con mi esposa hemos identificado a 10 personas. Y ha sido muy lindo porque hemos estado orando. A veces con mi esposa íbamos en el carro y ella dice, ay, hoy no oramos por nuestras 10 personas. Y mi esposa decía, bueno, oremos acá. Y vamos en el carro y entonces vamos orando, ¿no es cierto?, por estas 10 personas. A veces estábamos orando por estas personas y mi esposa se paraba en la oración y decía, hey, vamos 4, ¿cuál era el quinto? Y así estamos pendientes de este proceso. Y luego el Señor nos ha guiado, nos ha dado carga sobre estas personas para seguir orando por ellas. Y eso es lo que hemos hecho en esta primera fase, ¿no es cierto?, identificar a estas personas. Hoy veremos la otra parte que es invierte, ¿no es cierto? Invierte en otros mientras seguimos orando por ellos. ¿De qué se trata esto de invertir en otros mientras oramos por ellos? En 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en el capítulo 2, en el versículo 8 dice, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también, ¿qué dice el apóstol Pablo? Nuestra vida. No solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Y luego aquí el apóstol Pablo hace uso ya de sus afectos personales y les dice a los tesalonicenses, tanto llegamos a quererlos. Y eso es lo que sucede cuando nosotros llegamos a amar a alguien, invertimos nuestra vida en esa persona. Por supuesto, Pablo dice lo más importante que yo puedo darle a alguien es el Evangelio. Y junto con el Evangelio, el apóstol Pablo dice, voy a derramar mi vida en ti, porque ese es el afecto, el amor que yo te tengo. Y aquí Pablo nos está declarando que debemos dar el Evangelio. Por supuesto, eso es muy importante. Esa es la buena noticia. Digamos que el Evangelio es presentar a Jesús y la obra de Jesús. Si queremos ponerlo en dos frases, el Evangelio, la buena noticia es Jesús, su persona y su obra por nosotros. ¿A quiénes? A aquellas personas que ya hemos identificado. En algún momento, y de eso vamos a hablar la próxima semana, tenemos que presentarles el Evangelio. Tenemos que invitarlos en un momento. Pero sobre todo aquí el apóstol Pablo dice, debemos invertir nuestras vidas en ellos. ¿Qué significa invertir la vida en alguien? Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros talentos. Eso se llama invertir la vida en alguien y eso es lo que el apóstol Pablo modela para nosotros en toda su vida. No es solamente el hecho de compartir el Evangelio. Hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Sí, es importante, es necesario, es bueno, ¿no es cierto? Si yo voy en un viaje y tengo una oportunidad de compartir el Evangelio con alguien, puedo hacerlo, debo hacerlo. Si vamos a un viaje misionero, como ya lo hicimos como iglesia, y en esa oportunidad puedo compartir el Evangelio con alguien, no le voy a decir, no, sabes que no puedo hacer esto contigo porque, a ver, te voy a hacer una pregunta. Si en este momento tú te entregas a Dios, ¿vas a asistir a una iglesia o no? No puedo, entonces no te comparto. No podemos hacer eso, ¿verdad? Si tenemos el gozo, el privilegio de compartir el Evangelio, aunque no podamos conectarnos después con esa persona, invitarlo a nuestra comunidad, no importa, eso es importante. Pero Pablo dice acá, eso es importante, pero sobre eso también y más importante aún es invertir mi vida en otras personas.
La pregunta que estoy planteando aquí es, ¿cómo podemos invertir en otros? ¿Cómo podemos invertir en otros? En primer lugar, ponle pies a la compasión. Ese es nuestro primer punto que ustedes deben llenar ahí. Ponle pies a la compasión. Ahí en nuestras lecturas hay un ejemplo que va a aparecer en las 4 lecturas. El ejemplo de Ismael, recuerdan ustedes, los que leyeron el documento, Ismael era un joven que tomaba un café, le encantaba el café y le encantaba dormir, y se encuentra con una señora en una gasolinera, y luego él pasaba rápidamente, pero finalmente encontró que esta señora necesitaba conversar sobre sus hijos, sobre sus nietos y sobre las dificultades de su vida. Finalmente, este joven dedicó un tiempo cada mañana mientras tomaba su café para escucharla y para hablarle de Dios. Y también se habla de la historia de Josué, que junto a sus compañeros dedicaron tiempo para visitar en su comunidad a muchas personas y descubrieron que había muchas madres solteras y descubrieron que podían ayudarles cortando el césped o cuidando a sus hijos. Invirtieron tiempo en ellas, en estas madres solteras que habían en su comunidad. Y en los 2 casos, ¿qué hicieron? Le pusieron pies a su compasión. Es importantísimo que nosotros estemos orando por las personas que Dios nos ha permitido identificar. O es muy importante también que nosotros oremos por nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Pero en algún punto esa oración y esa compasión que muchas veces nos despierta las personas que están a nuestro alrededor, tiene que tomar algún sentido práctico. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo servirte de alguna manera, acompañarte de alguna manera, estar contigo de alguna manera? Como ya hemos identificado muchos de nosotros a estas personas, conocemos sus necesidades, quizá en algunos casos. Ahora el llamado es invertir en estas relaciones. ¿Cómo? Bueno, quizá esta sea la parte más difícil. Estar dispuesto a interrumpir tu agenda. Llenen eso ahí. Estar dispuesto a interrumpir tu agenda. Porque cuando yo les pregunto, ¿han podido orar por los otros hermanos de la iglesia? No lo hicimos. Quizás me olvidé, quizás no estaba claro eso para mí, o quizás sí supe, pero no lo hice. Porque tenemos nuestras agendas, ¿no es cierto? Tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras familias, tenemos nuestras necesidades, y nuestra agenda ya de lunes a viernes de pronto no incluyen este tipo de cosas. Estamos muy ocupados, nos levantamos muy temprano, nos acostamos muy tarde y nuestra agenda está tan apretada que no hay espacio para nadie más, ¿no es cierto? Pero Jesús nos modela acá en Lucas 6, del 6 al 10, 6 y 10 realmente, ¿no es cierto? Dice, otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Jesús estaba en su tarea de predicar el evangelio, de dar las buenas nuevas. El texto dice que había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Y Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban y dijo al hombre, extiende la mano. Así lo hizo y la mano quedó restablecida. Jesús estaba en la tarea de enseñar y vamos a ponerlo así, fue interrumpido por esta persona que tenía un problema de salud. ¿Qué hizo Jesús? Dejó lo que estaba haciendo y atendió la necesidad de esta persona.
aunque esto le significó una confrontación con los líderes religiosos. ¿Qué quiere decir eso? Aquí hay algo interesante. Va a haber un momento en que nosotros vamos a ser desafiados con interrumpir nuestra agenda. Vamos a tener que dejar de lado algo que para nosotros es importante. Vamos a tener que separar un tiempo para alguien más, ¿no? Y creo que todos estamos ocupados y no es fácil dejar de lado nuestras agendas. Siempre va a ser un poco incómodo, ¿no es cierto? Pero es la forma de invertir en otros. Vamos a sentirlo tal vez como una interrupción. Que alguien al lado nuestro nos pregunte, oye, ¿tú eres cristiano? ¿Y qué me puedes decir? Espera un ratito, después te llamo. O vamos a tener que incomodarnos con invitar a alguien más a una cena. O vamos a tener que, entre comillas, incomodarnos con parar un minuto y dar un consejo. O vamos a tener que incomodarnos con una actividad que no nos gusta tanto. Estábamos hablando en casa sobre estas cosas y preguntábamos y contábamos con nuestros hijos cómo vamos avanzando en este proceso. Y Katia me decía, yo estoy orando por 10 personas, entre ellas una amiga de la universidad, y le digo, mi hija, ¿y qué estás haciendo? En qué paso vas? Ella dice, mira, bueno, quedamos con ella en ir a una actividad que a ella le gusta mucho, es muy artística y le gusta trabajar con el barro, ¿no es cierto? Eh, cerámica, la cerámica. Y entonces mi hija me dice, bueno, no es mucho de mi agrado esto, pero invertir un poco de tiempo, unas horas del día sábado, estar con ella, escucharla, pasar 2 horas, invertir dinero porque esta clase costó, es en lugar de estar en casa, descansando, leyendo algo que te gusta, viendo algo que te gusta, cuando interrumpes tu agenda para dedicar espacio a otros. Eso es lo que Jesús modela. Pablo dice, estoy invirtiendo mi vida en otros. Jesús dice, estoy invirtiendo mi vida en otros. Siempre va a ser un poco incómodo. Por supuesto, la incomodidad viene quizá de nuestro propio egoísmo, de pensar que lo nuestro es más importante que lo de los demás. La incomodidad puede venir de nuestra falta de amor también hacia los demás. Pero es la forma de invertir en otros. Debemos tomar en cuenta algo. Las personas a nuestro alrededor están necesitadas. Escriban eso ahí en sus notitas. Las personas a nuestro alrededor están necesitadas. No siempre lo dejan ver. No siempre sabemos cuáles son sus necesidades, pero las tienen. A veces uno ve a alguien y dice, no, esta persona no necesita nada. Uno ve a alguien y dice, bueno, esta persona parece que lo tiene todo, o parece que tiene todo resuelto, pero no es verdad. En Mateo 9 nos dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Dijo a sus discípulos, por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. El Señor les decía a los discípulos, la cosecha está lista, los campos están blancos, las necesidades son abundantes, hay mucha gente ahí que necesita de Dios, al lado nuestro, alrededor nuestro. A veces pasamos al lado de estas personas, vivimos al lado de estas personas, compartimos con estas personas. A veces sabemos sus necesidades, pero no damos el otro paso de invertir nuestra vida para atender de alguna forma esas necesidades. La gente tiene preguntas, la gente tiene situaciones familiares, problemas financieros, problemas laborales. La gente está necesitada de Dios. Eso es lo que el Señor estaba diciendo aquí. Los campos son blancos, la cosecha es abundante, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema?
no hay obreros para cosechar. Es decir, no hay gente que dé el paso de invertir en otros. No hay gente que se pare de su tiempo para hablar con otros. No hay gente que haga la pregunta de cómo puedo ayudarte. No hay gente que esté dispuesta a sacrificar de su propio espacio, de su propio tiempo. Muchas veces estamos ensimismados en nuestros propios problemas. Cuán liberador, cuán sanador para nuestros propios problemas es invertir en otros. Mientras más ensimismados, mientras más metidos estamos en nuestros problemas, más enfermante es para nosotros. Mientras más damos, mientras más ayudamos, mientras más invertimos en otros, tan sanador es para nosotros. Creo que todos hemos tenido experiencias de este tipo y son sanadoras. Y la gente tiene necesidades, pero para conocer sus necesidades es necesario mostrar verdadero interés en las personas. ¿Saben por qué? La gente que se sabe amada o que ve en nosotros un genuino interés puede abrirse mejor. La gente no quiere ser un proyecto nuestro. La gente no quiere ser o no se quiere sentir como que le estamos vendiendo un producto. La gente necesita saber que es realmente amada, que tenemos genuino interés en ellos, que realmente nos interesa su bienestar. Y claro, nosotros sabemos que su mejor situación es al lado de Dios, del Señor. Tenemos lo mejor que la gente necesita. Entonces, si procedemos con la gente simplemente como los vemos como un proyecto de evangelización, pues esto no es un proyecto de evangelización, no. Esto es compartir la vida. Si la gente se siente así, podría tener una idea equivocada de por qué le queremos compartir el evangelio. Podría tener una idea equivocada de por qué le queremos hablar de Jesús o por qué queremos que ellos sean seguidores de Jesús. Entonces, no es, mira, tengo un producto para ti, ¿te interesa? No, gracias. Bueno, siguiente. No, es invertir la vida en alguien. Es derramarte en alguien. Es lo que Jesús hizo por nosotros. Derramó su vida. Ahora la pregunta es, ¿todos siguieron a Jesús? No. Algunas personas de nuestra lista quizás nos rechacen. Quizás no quieran saber nada de Dios. Quizá en la misericordia de Dios podamos mantener una relación con ellos, aunque rechacen a Dios. Pero quizá en otros casos nos rechacen por ser creyentes y porque no compartan nuestra fe. Esto podría pasar, pero el resultado no es lo que perseguimos. Lo que perseguimos es invertir nuestra vida en otras personas para que exista aunque una mínima posibilidad de que conozcan a Dios, nosotros seamos instrumentos en las manos del Señor. ¿Cómo hacer eso? Por amor. No existe otra forma de hacer eso, sino es que Dios derrame el amor inmenso que Él tiene por la humanidad en nosotros, para que nosotros podamos amarlos de esta misma forma. Hay un dicho, creo que todos lo conocen. El dicho dice, amor se deletrea tiempo. T-I-E-M-P-O. Pueden anotar eso en sus hojitas. Amor se deletrea tiempo. Realmente uno dedica tiempo a las cosas
a las que uno ama, a las cosas en las que uno tiene interés. Ahí es donde uno invierte tiempo, porque esas cosas nos cautivan y cuando esas cosas nos cautivan, entonces invertimos sobre todo tiempo, que es el recurso más valioso que nosotros tenemos. Ya sea que sirvamos a las personas con algo como, no sé, cortar el césped, como el ejemplo de las lecturas que estamos haciendo, o ayudamos a alguien a cuidar a sus niños, porque hemos generado la confianza para hacer eso, o ya sea, no sé, que cuidemos una mascota, ahora que están tan de moda las mascotas, podemos ofrecernos para cuidar una mascota de un amigo, de un vecino. Bueno, podemos ser muy creativos con esto, en la forma como ayudamos a la gente, ¿no es cierto? Las mascotas son muy importantes para las personas hoy y la gente gasta mucho dinero en esto. Cuando van de viaje, pues lo dejan en un hotel y todo esto, ¿no? Entonces, si podemos nosotros ser muy creativos con esto, podemos ayudar a las personas y conectar de esta manera, o podemos llevarlos a alguna parte, o podemos simplemente sentarnos con alguien y escucharlo, tomarnos un café con una persona, invitarlo a tomar un buen café, ¿no? Como en la buena cultura quiteña, ¿no es cierto? ¿Me aceptas un cafecito? O un buen vino, ¿no, Alberto? En la cultura española, ¿no es cierto? Cuando yo voy a visitar a Alberto, él siempre me ofrece un vino. Bueno, yo no estoy acostumbrado a tomar mucho vino, pero como le tengo tanto cariño a Alberto, digo, venga con el vino porque yo tengo que tomar un vino con él para poder estar con él. Y eso es tan lindo, es tan agradable. ¿Y cómo podemos hacer esto con otras personas? Simplemente sentarnos a escucharlos. A veces a una persona con decirle, ¿cómo estás? Prepárate para escucharlo. Si es hombre, una media hora. Y si es mujer, 2. Y que la gente tiene tanta necesidad de ser escuchada. Estas cosas requieren tiempo. Estas cosas requieren tiempo. Ahora, por supuesto, yo les decía, es bueno compartir el Evangelio. Llenen eso en sus espacios. Es bueno compartir el Evangelio. Ahí el apóstol Pablo en Romanos 10 dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Es bueno compartir el Evangelio, como Pablo dice a los colosenses. Compartamos el Evangelio con cualquier persona que tengamos la oportunidad, en un viaje, en un taxi, en una reunión quizá a la que hemos sido invitados y no conocemos a nadie. Compartamos el Evangelio toda vez que tengamos la oportunidad. Eso es muy bueno, pero hay algo mejor. Es mejor establecer relaciones. Anoten eso ahí. Es bueno compartir el Evangelio, pero es mejor establecer relaciones. Por supuesto, relaciones cuyo enfoque es el discipulado. De eso vamos a hablar en otra sesión. En Marcos 9, 30 al 32, dice, saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Noten ustedes el corazón de Jesús aquí. Jesús predicaba el evangelio de ciudad en ciudad. Hablaba del reino ya está entre nosotros.
hablaba de todas las cosas que se estaban cumpliendo en él mismo. Hablaba parábolas del reino de Dios, sanaba a los enfermos, enseñaba a las multitudes y esto era muy bueno. Pero en el ejemplo de Jesús, Él nos modela que había algo mejor. Él dedicó mucho tiempo a sus discípulos. Esto era mejor. Ojo, pero no es lo uno o lo otro, que es las dos. No es que tenemos que dejar de hacer lo primero para dedicarnos a hacer lo segundo. Somos motivados por el ejemplo de Jesús, por el ejemplo de los apóstoles, por el ejemplo de los seguidores, que las dos cosas tenemos que hacerlas. No es lo uno o lo otro. Lo que a mí me luce es que lamentablemente en la historia de la iglesia reciente, me refiero, nos hemos quedado solo con la primera parte. Hay que compartir, ¿no? Y muchos programas evangelísticos, yo hace algunos años hice el programa de evangelismo explosivo. Y claro, el evangelismo explosivo es una metodología de evangelización que uno iba a los parques, a las ciudades, tocando las puertas, a los vecinos, y uno casi que irrumpía en la vida de otra persona y le hacía las dos famosas preguntas, ¿recuerdan? Ajá, si usted muere esta noche, ¿a dónde iría? Y si estás en el cielo y Dios te pregunta por qué debo dejarte entrar, ¿qué le responderías? Y claro, y salíamos con los equipos de evangelización en la iglesia y capacitábamos a la gente. Y mucha gente se moría de miedo con estas cosas. Y bueno, se entrenó mucha gente para compartir el evangelio, pero me temo que no se entrenó a la gente en la historia reciente de la iglesia a discipular a los demás. Mucha gente sabe compartir de Dios. Mucha gente puede presentar el evangelio en nuestras iglesias hoy en día, pero muy pocas personas han acompañado a alguien más en su desarrollo o en su crecimiento espiritual. Esa es tarea del pastor, de los pastores, o eso se ha reducido a una clase, yo lo llamo así, una clase informativa de Biblia. Pero la Biblia es tan importante, tan necesaria, es la palabra de Dios. Pero la Biblia no es solo para informar nuestras mentes, la Biblia es para transformar nuestros corazones. Dios usa su palabra para transformar nuestros corazones a través de su espíritu, pero esto no se da porque sí. Esto se da bajo otras condiciones. Entonces, lo que yo estoy intentando decirles es que es importante compartir el Evangelio a cuanta persona tengamos oportunidad de hacerlo, pero aún es más importante generar relaciones en las que vamos acompañando a otras personas a vivir el Evangelio. A veces pienso que no sé si alguien hizo eso con nosotros. En muchos casos en los que yo pregunto, encuentro que la respuesta es no. Casi que crecí, he llegado a la madurez, si se le puede llamar así, por la gracia de Dios. O sea, eso es muy triste. O sea, he llegado a crecer porque, no sé, escuchaba las prédicas, me metía a un curso de la palabra por aquí, por allá, pero si yo me pregunto si alguien me acompañó en este proceso, no podría identificar a nadie. Bueno, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es caminar con alguien más, que alguien camine contigo o que tú puedas caminar con alguien. Ese es el plan de Dios.
Eso es invertir la vida en otra persona. Ahora, en el documento que tenemos que leer, ¿no es cierto? Voy a torturarlos con esto todos los domingos, hasta que el 99% levante la mano y diga, sí, sí, leí. Ahí dice, ahí nos da un consejo. Ahí nos dice, si tienes problemas en hacer conexiones con las personas, es decir, porque a veces tenemos relaciones y podemos hablar de política, podemos hablar del clima, podemos hablar de la situación económica. Bueno, nuestro país es muy entretenido, ¿no? Entonces, siempre hay un tema de qué hablar en nuestro país y hay muchos temas que están a la orden del día. Pero a veces no sabemos cómo hacer esta transición para conectar el tema espiritual. Aquí nos da un consejo, nos dice, si estás teniendo problemas para conectar con esas personas que ya has identificado, te va a dar un consejo. Dile algo tan sencillo como esto. Mira, no sé si tú lo sabías, pero yo soy cristiano o soy una persona que teme a Dios. Y te va a parecer un poco raro esto que te voy a decir, pero yo oro o hablo con Dios y quisiera orar por ti. ¿Cómo puedo orar por ti? La mayoría de las personas jamás van a rechazar un pedido como este. Ellos te van a decir, ¿y eso qué significa? Va a ser un tema tal vez picante, un tema que genere inquietud, inquietante, y entonces vas a tener oportunidad de conocer inclusive sus necesidades. Quizá la persona habla a su corazón y dice, mira, ¿sabes qué? Muchas gracias, yo estoy pasando por esto, si tú hablas con Dios, pues cuéntale esto de mí. Y esa va a ser un tema de conexión. Esa es una forma y es muy linda, muy práctica y a la vez nos abre una puerta para hablar con los demás. Este acto del que estamos hablando, de invertir en relaciones para propagar el Evangelio, se llama evangelismo relacional. Es más allá de un método que muchas veces nos han servido, nos pueden servir, por supuesto. Se trata de establecer relaciones enfocadas o alrededor del discipulado. El discipulado no es sino mostrar a Jesús todo el tiempo y responder la pregunta de cómo tú puedes aplicar la palabra de Dios, el Evangelio, a una situación particular en la que tú estás viviendo, que tú estás atravesando en este momento. Es relaciones alrededor del Evangelio. Y la razón por la cual funciona bien es porque es más probable que nosotros escuchemos y confiemos en algo que nos dice un amigo. Eso es más probable a algo que simplemente nos comunica una persona totalmente extraña. Esto es mucho más poderoso cuando nosotros compartimos el Evangelio con gente con la cual compartimos nuestras vidas. Y a eso es a lo que Dios nos llama. Invertir en los demás. Pidamos al Señor, Él nos va a dar la forma, los métodos de conexión. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nosotros vemos a Jesús precisamente haciendo esto con sus discípulos. Jesús invirtió su vida en ellos. Tenemos ahí en la palabra. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos? Comió con ellos. Acá a los latinos nos encanta comer, ¿no es cierto? Dice, hagamos un cafecito. Ay, ¿qué vamos a comer? Es la pregunta. ¿Y qué llevo? Las comidas son importantísimas. Jesús comió con sus discípulos. Jesús caminó con sus discípulos. Jesús les enseñó a orar. Jesús les enseñó la palabra. Jesús los corrigió. Jesús los reprendió. Jesús los abrazó. Jesús los amó.
¿no? Hay una serie que está haciendo mucho impacto, hablábamos, creo, en el grupo de varones sobre esto que se llama, eh, ¿cómo se llama? The Chosen. El- los elegidos, creo que es, ¿no es cierto? O el, los o el. Es problema del artículo, ¿es cierto? Y ahí me parece que han hecho un lindo trabajo porque, claro, muestra quizá un Jesús más humano sin perder su divinidad y, y cómo él camina con ellos, habla con ellos, discute con ellos, los corrige, los reprende, a veces esta relación que Jesús construyó con sus discípulos, modelando para nosotros precisamente eso, construir relaciones, invertir en la vida de alguien más, usando lo que Dios nos ha dado. En estos días yo estaba orando por estas personas y claro, les contaba de este amigo que juega tenis, ¿no es cierto? Y no lo había visto en algún tiempo, entonces le escribo, le digo, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Y claro, eso del deporte para mí me ha servido mucho, ¿no? Entonces le digo, ¿quieres jugar un partido? Y claro, y jugamos, y yo cuando jugaba con él, antes de jugar, ustedes saben, en tenis se conversa mucho, te sientes, sigues conversando, y luego cuando estás en el peloteo inicial sigues conversando, y cómo estás, y cómo te va, cómo está el trabajo, y bueno, y el juego. Y cuando estábamos jugando con él, y estaba perdiendo, y yo decía, Señor, dame fuerzas, porque si él me gana, no va a querer jugar nuevamente conmigo. y estaba esforzado, y efectivamente al final le gané, y después me dice, ¿podemos volver a jugar? Digo, claro, encantado, podemos volver a jugar. Y estoy generando nexos. Y él ha venido con nosotros un par de veces y me dice, ¿y cómo está la iglesia? Y luego me dice, oh, y tengo una amiga que quisiera llevar a la iglesia. Y él te conoce, ella te conoce, me dice. Y quisiera, yo le dije, no, ahorita estamos en unos talleres, no puedes venir. No eres bienvenido ahorita, en este momento, pero puedes venir después, cuando ya lo podamos invitar. Y digo, ay, qué lindo cómo se van generando esos nexos. Les contaba también de otra pareja que están muy conflictuados. Y él me escribe y me dice, Obed, mira, tengo este problema. El punto de conexión es que estamos trabajando y yo estoy invirtiendo mucho tiempo en el chat, porque le encanta chatear y yo no me gusta mucho, los que ya me conocen, el tema del chateo. Me dicen, oh, me mandan un texto que toca dar 3 pantallazos para leer el texto. Y yo veo el texto y digo, Dios mío, esta cosa tan larga. Y yo le escribo, hola, fulano de tal, ¿cómo estás? Y Dios me empuja en mi corazón, me dice, invierte tiempo en él. Estoy invirtiendo en él. Luego hablo con su esposa y le digo, ¿cómo estás? Hablo con otra pareja también. Y también juega tenis. Él le digo, ven para que juguemos un rato. Luego desayunamos. Estoy pagando su desayuno, estoy pagando su invitación al club donde jugamos tenis. Estoy invirtiendo en ellos. Les estoy hablando algo de lo que estoy haciendo ya en este momento. No les estoy hablando de algo que ustedes deben hacer. Les estoy hablando algo de lo que estoy haciendo y ¿saben qué? Es maravilloso. Es hermoso. Hay una persona en la consejería, ¿no es cierto?, que, que estábamos hablando y les contaba de esta persona que me decía, mira, no tengo fe. Yo le decía, ella me decía, he perdido mi fe. Y yo le decía, no puedes perder algo que no tienes. Y esta persona me decía, ¿y cómo puedo tenerla? Y yo le decía, ven, estudiemos juntos la Biblia. Es decir, ya voy en el paso 3 con esta persona. Hemos tenido 2 reuniones. Ha traído su Biblia. Me dice, esta Biblia me regaló mi hermana. Ha traído su Biblia, ha traído un cuaderno de notas a la reunión y dice, tengo 1000 preguntas acerca de Dios. Y es una persona súper intensa. Y me dice, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué es? ¿Y por qué está aquí en la Biblia? ¿Y qué dice esto de Jesús? ¿Y por qué esto de acá? Y le digo, vamos paso a paso, vamos poco a poco.
y tiene tanta hambre de Dios y tiene tanta necesidad de Dios. Y luego esta persona me dice, ay, te voy a mandar también a mi hermana para que hable contigo. Y ya estuvo conmigo, hablamos con ella. Y esto es lo que está pasando. Le estoy diciendo de lo que Dios ya está haciendo en nuestra comunidad. Y yo quiero animarte a que lo hagas tú también. Invierte en otros del amor de Dios. No hay nada más satisfactorio en esta vida que eso. Ya cuando pasa el tiempo, ¿no? A veces uno se envuelve en sus propias cosas, ¿no? Pero ya pasa el tiempo, ¿no? Ya, si Dios me da 100 años, ya estoy en la mitad de la carrera, ¿no? No creo que viva tanto. Espero no vivir tanto. Y la vida pasa, ¿no? La vida pasa. Muchas cosas pasan. Muchas cosas que son tan brillantes, cuando uno está muy joven, pierden su brillo. Y no hay nada más deleitoso, como dice el salmista, que deleitarse en Dios y en sus caminos. No hay nada más satisfactorio que invertir en la vida. Yo el otro día oraba y le decía, Señor, no sé cuántos años más tú quieras darme en esta vida. El resto de mi vida quisiera hacer esto. Invertir mi vida en alguien más. El tiempo que esto tome. En las personas que Dios ponga alrededor mío. Yo te desafío a hacer lo mismo. Vive una vida que se invierte en otros. A eso Dios nos llama. Yo estaba, con esto termino, hay tantos programas que se venden de cómo alcanzar la felicidad. Hablábamos con Javier de que estos programas se venden y son carísimos. Uno de estos programas cortitos cuestan mínimo $200, $500, $800. ¿Cómo alcanzar la felicidad? La palabra de Dios ya nos ha dado la respuesta. Ahí está. Y es gratis. Vamos a orar en este momento. Oremos. Señor, gracias por este lindo tiempo que nos das. Gracias porque tú nos amaste tanto. Pero ese amor para toda la humanidad tuvo su centro en un grupo de personas en quien tú invertiste la mayor cantidad de tiempo, esfuerzos. Y por supuesto, los que estamos aquí hoy y llegamos a conocerte, es gracias a ese pequeño esfuerzo que se hizo hace más de 2000 años ya. Pedimos, Señor, que tú, Dios, nos guíes en este proceso.